En ese contexto, mi primera compañía es la Patriótico Interesante, con la cual empezamos a trabajar yo con ellos un primer espectáculo, con el cual salimos a trabajar en Europa y tuvo bastante éxito. Fue mi primera experiencia y fue súper fructífera. Y luego desde esa experiencia empezamos a crecer como compañía y a tomar nuevos desafíos, cada vez más complejos. Y Daniel, hoy en día, sí. ¿ah? No, ¿Sí? perdón, tengo una consulta. Con respecto a las giras en sí, ¿el equipamiento básico lo llevaban ustedes o a cada locación, a cada lugar, con la calidad donde llegaban, van con un rider solicitando los equipos o cómo lo Claro, maneja? bueno, en esos tiempos, en un principio yo pedía todos los equipos, trabajaba solamente con equipos análogos, Sí, entonces era muy estresante el trabajo, sí, ya que el teatro, al tener tantos dispositivos distintos y tantas ideas diferentes puestas en una consola, de repente uno se volvía loco sí, perillando por todos lados, haciendo envíos, sacando envíos, poniendo cosas. Era muy estresante y tenía demasiada concentración. Por sí. lo tanto, luego eso fue cambiando, fue mutando a medida que yo fui evolucionando en mi trabajo con respecto al teatro y dándome cuenta también de las necesidades que tiene este trabajo. Llegué a mi consola, a la consola que ocupo incluso hoy en día. Sí, Es una consola digital, pequeña, portátil, bien, la uso con iPad, sí, perfecto. pero me da la posibilidad de utilizar Snapshot, Claro. lo cual me da una libertad creativa absoluta. O sea, puedo hacer configuraciones rápidamente, cambio de configuraciones totales Sí. dentro de mi consola y eso me ha permitido poder generar conceptos artísticos mucho más entretenidos. Y con respecto al resto de los requerimientos técnicos por ahí, micrófonos inalámbricos, micrófonos con cable, micrófonos tipo solapa, lavalier, ¿cómo lo manejas? Utilizamos todo tipo de micrófonos, Bien, lo que se necesita, condensadores, sí, de sí, contacto, sí, inalámbricos, bien, todas las posibilidades, ya que estamos en un campo creativo que es diferente a lo sí. que sería una banda. Estamos en un campo creativo abierto, las posibilidades son muchas, entonces uno tiene que estar muy abierto a leer un poco lo que sucede con la obra misma y desde ahí establecer la técnica. Quería compartir un poquito como los procesos en los que tiene que involucrarse el sonidista cuando trabaja con una compañía de teatro, cuando está en proceso, cuando es parte de una obra, cuando se enfrenta a la creación de una obra, que desde mi punto de vista es súper necesario que el sonidista esté involucrado en ese proceso, en el teatro, por lo menos. El primer proceso, que sería el de investigación, que es un proceso donde se hace lectura, donde se busca, donde se definen los conceptos primarios, donde se estudia incluso. Yo he tenido que estudiar manipulación de objetos, Claro. el cuerpo como parte escenográfico. Bueno, he tenido que estudiar en conjunto con los actores y los músicos muchas veces participar de todo este proceso de investigación completa para estar todos alineados hablando un mismo lenguaje. ¿Ya? Es muy difícil llegar como sonidista a un trabajo hecho y poder lograr una Sí. incorporación de una idea ya con un trabajo ya avanzado por parte de la compañía. Es muy difícil. Ahí uno llegaría como a aceptar las propuestas de la compañía. En cambio, desde esta otra manera, tú llegas a hacer propuestas, a definir conceptos, tener un mejor diálogo artístico Sí, y también tener un proceso de exploración, porque muchas veces uno como técnico, como ingeniero, lo que sea, uno no tiene por qué dominar todas las áreas del sonido o conocer toda la gama de micrófonos, pero sí uno puede establecer ciertas exploraciones y
y nuevas inquietudes. Por ejemplo, a mí me ha tocado, no sé, pues, investigar desde circuitos, generar nuevos circuitos, hasta, no sé, pues, microfonías especiales, soñar con nuevos micrófonos, hablar con mucha gente, hablar con otros sonistas especialistas en otras áreas en las que yo no soy especialista, averiguar, incluso con algunas personas expertas en instalaciones sonoras, que son aspectos que yo, no, obviamente, uno no maneja toda la área, pero uno sí va creciendo en ese aspecto. Tengo una consulta, Daniel, ahí en el chat me están preguntando, ¿cuántos canales mínimos usás en consola? No hay cantidad, puedo usar cuatro como he utilizado 64. Claro, Eh, está no bien, pero hay, siempre dime. hablando de la misma compañía, ¿no es cierto? No, 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 en diferentes proyectos. Listo, listo, Diferentes ok, proyectos. ok, Yo trabajo, bueno, en un primer momento empecé, bueno, trabajé más de 10 años en teatro de calle. Y luego ya empecé este trabajo en teatro dentro de salas, para sí, teatro infantil, con música, con tres músicos actores, entonces que ahí se hace un poquito más engorrosa las configuraciones porque tiene solamente tres músicos que son también actores, entonces tenemos que ir grabando la música al mismo tiempo que ellos van actuando, entonces tenemos que tener diferentes dispositivos sobre el escenario eh, que nos permiten hacer este sistema, que son los clásicos lupeadores, sí. entonces nos permiten poder ir musicalizando en escena y actuando. Eso es lo que hago hoy en día con esta compañía, pero además he tenido que generar otro tipo de obras con compañías que se arman para proyectos específicos, Claro, que es un desafío mayor porque son proyectos en los cuales se hace una instalación o una obra para un momento. Por ejemplo, eh, el cierre de Santiago a Mil, que es un festival grande que se hace en Santiago de teatro, teatro de calle, de sala, es un festival veraniego muy, muy grande. Y hemos tenido que hacer, entre varias compañías y yo como sonidista a cargo, eh, este cierre, este espectáculo de cierre de este festival. Y claro, ahí tenemos un desafío que es hacer una obra de teatro para una vez. Por lo tanto, dentro del proceso de una obra de teatro, las obras siempre van creciendo a medida que se van poniendo en escena, como claro. una banda. Siempre el proceso en vivo va construyendo un proceso, un camino a finalizar la obra. En este caso, no existe ese proceso. Entonces, ese proceso lo tenemos que vivir antes a través de los ensayos y en poco tiempo, generalmente 1 o 2 meses, para parar un espectáculo de cierre o para un espectáculo a pedido. Y ahí, claro, ahí podemos llegar a utilizar, como te digo, o sea, muchísimos canales, dependiendo de la posibilidad. Me ha tocado tener espectáculo, por ejemplo, para el homenaje a Margot Loyola, que es una cantante folclórica chilena. eh, 6, 7 bandas que iban rotando, el escenario iba cambiando de lugar, de posiciones, Claro. mientras habla el locutor por acá, se arma otro escenario por el otro lado, luego se cambia la escena y todo fluido durante casi 2 horas y media, con, no sé, 70 y tantas pistas y un poquito vuelto loco y preparado en 2 meses. Entonces, Claro. claro, uno se enfrenta como a esos desafíos, a veces incluso con bajo presupuesto. Por ejemplo, en esa ocasión yo me acuerdo que tenía que compartir un sistema inalámbrico para un lavalier en 1 minuto, luego el mismo sistema para un headset y luego el mismo sistema para un micrófono de mano. Entonces, Claro. la coordinación ahí Claro. de prendido y apago de micrófono tiene que ser perfecta porque si no, Sí, queda la embarrada. claro, sí, sí, sí. Sí. Y el método de trabajo, bueno, en general o sea, no sé con cuál compañía por ahí has estado más tiempo rodando.
pero el comportamiento o el resultado en sí del proceso este creativo y sobre todo desde la óptica del sonido en sí, ¿funciona igual en cualquier país, en cualquier lugar donde vas? ¿O es una... eh, o te encontrás con diferencias muy marcadas, más allá de los recursos técnicos que haya, sino con la respuesta de la gente, o se construye distinto para cada lugar, o es lo mismo sin importar a dónde estén? En general siempre es lo mismo sin importar dónde estemos, lo Mire, único que cambia son los tiempos de montaje. claro, Es con lo que más nos hemos encontrado y lo que más hemos aprendido es que hay lugares donde necesitamos más tiempo de montaje que otros. Por ejemplo, eh, ir a hacer un espectáculo a China no significa que un montaje que generalmente te puede demorar 4 horas sí. eh, nos puede llegar a durar 2 días. Por- Por ¿Y el, por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque es una cuestión, pienso, cultural. Hay poca preparación frente al riesgo, por ejemplo. Los focos, en China la gente instala focos, por ejemplo, a pata pelada, sin zapato, se sube a la escalera, entonces hay mucho riesgo y poca expertise muchas veces entre las personas que instalan. Ah, Los ok, equipos de trabajo que instalan no tienen mucha expertise. Entonces ya sabemos que si vamos, por ejemplo, a China, necesitamos 2 días previos de montaje. Independiente que quizás nos podamos demorar un poco menos, preferimos estar un poquito más holgado y tranquilo, porque todo es en China es muy complicado, es muy aparente, todo se ve, todo aparenta estar muy bien, pero hay que revisarlo todo. O sea, nosotros tenemos que revisar incluso los paneles que se colocan, sí, los asientos. Nosotros revisamos todo para la seguridad porque ya no hemos tenido algunas malas experiencias por no preocuparnos de esos detalles y que pueden transformarse en un peligro para nosotros y también un peligro para el público. Hay muy poca seguridad en los espectáculos en China. A diferencia, por ejemplo, de lo que puede ser Japón, que en Japón tú llegas y el equipo técnico, hay protocolos de recepción del equipo técnico, que eso es muy bueno considerarlo siempre cuando tú vas a trabajar, tener un protocolo de llegada, el cual te acerca mucho más hacia el técnico con el que va a trabajar, tener este protocolo, y están muy al servicio, están muy preparados. Entonces, generalmente el plano que uno manda con anterioridad está pero perfecto. Entonces, si generalmente nos demoramos 4 horas, quizás ahí nos podemos demorar un poco menos, porque ya ellos tienen avanzado muchas cosas de las que nosotros pedimos con anterioridad. claro. Eh, ese trabajo de ficha técnica y de plano, y que el plano sea muy específico, también nos ha ayudado mucho en cuanto a giras, porque muchas veces, por ejemplo, nos pasó una vez en España, que teníamos funciones, el mismo día del viaje teníamos que llegar y parar una función en 2 horas, por ejemplo. Y no sin toda la preparación de 4 horas, 6 horas de montaje y todo, sino que ir coordinando el montaje en el traslado con Claro. estos teatros. Y eso nos llevó también a tener un training de montaje que incluso llegamos hasta la hora y media Claro. en cuanto al montaje en España, que fue para nosotros fue súper gratificante porque nos dimos cuenta que nuestro sistema de trabajo estaba funcionando perfectamente. O sea, si en algún lugar habían retrasos, no era nuestra culpa. Generalmente nosotros detallamos muy bien por dónde van los cables, por cómo tienen que ir montado todo. Entonces, no hay duda. No es lo que pasa mucho en China, por ejemplo. Claro. Nunca llegas y están las cosas montadas. Siempre hay muchas dudas. Manejan muy poco lenguaje, tampoco se manejan mucho con el inglés técnico. Entonces, es mucho más complejo. Bien, perfecto. No sé si que justo querías compartir algo más, porque te corté un poco la inspiración cuando estabas hablando de
la preparación. Claro, el, en la preparación, digamos, en el hecho en sí de cuando uno tiene que crear, diseñar un sonido para teatro, que luego podemos ver, bueno, ya adelanté un poco lo que significa llegar y hacer el trabajo en vivo en teatro, que eso no se aleja tanto de lo que es llegar a tener una banda en vivo. Lo que más se diferencia es la preparación, la anterioridad, los planos, el tipo de plano. Nosotros para el teatro de calle ocupamos mucho SketchUp, porque que es un generador de planos 3D, dibujos 3D, porque hay muchas particularidades y a veces necesitan ser más específicos. Y ese programa SketchUp, cuando lo ocupábamos en ese tiempo, era medio gratuito, nos permitía generar una cámara que pasaba por cada lugar de conexión, entonces ya no quedaba ninguna duda cómo tenían que ir conectados los elementos en el espacio público, Sí. ¿ya? Eh, en ese aspecto, por ejemplo, una de las obras que quería mostrar, que quería compartir, que me gustaría que vieran, es con la Patriótico, la historia de Víctor, que ha sido una de las plantas más complejas de realizar, por la cantidad de micrófonos, pero también la cantidad de movimientos de micrófonos. En esta obra, La Victoria de Víctor, es una obra sobre Víctor Jara, tenemos una banda en vivo sobre el camión, pero además tenemos actores con lavalier, también dispositivos lavalier en, eh, en estructuras móviles aparte, van entrando como escenografías móviles, donde rescatábamos los sonidos naturales de las rejas, de los portazos, no lo hacíamos con MIDI. Y también cañas, dos micrófonos con caña inalámbrico en escena. Por lo que necesitaba dos técnicos corriendo todo el rato, porque no tenía tantos micrófonos tampoco. Entonces, por ejemplo, los lavalier a veces eran para los actores, a veces estaban en la estructura, a veces estaban en la guitarra, entonces en guitarras de palo. Entonces tenía dos sonidistas con zapatillas de correr que iban rescatando micrófonos, sacando micrófonos, volviendo a poner, y esa coordinación la teníamos que tener muy bien estudiada para yo, al ir sacando y al ir escuchando, los micrófonos tuvieran lo que yo estaba desmuteando, fuera coherente con lo que se tenía que escuchar. Entonces, les quiero mostrar un poquito para que vean cómo se ve Sí, perfecto, dale. esto. La pantalla es Y tuya. si se me escucha la voz. Bueno, acá estamos, ahí voy, estoy en medio del camión. Bájale un poquito el volumen, Daniel. Perfecto. Si vas a hablar arriba, sí, bájale. Bueno, ¿ahí me escuchan? ¿Ahí está bien? Ahí. Ahí está. Bueno, mira, en este camión, ahí voy yo al medio, con fono, Sí, mezclando todos los sonidos, con las cañas ahí mismo sobre el camión. Entonces, yo voy entregándole los elementos, todos los elementos que llegan al camión, y yo los voy entregando a medida que se van necesitando, para no perder nunca el control de lo que se va a utilizar, ¿ya? Excepto algunos lavaliers que iban en la estructura sí. directamente, no había tiempo. Lo bajo más. Sí, bájale un poco más porque te pone. Ahí. Eh, claro, además en esta obra tenía otro dispositivo que era un árbol
que sonaban pajaritos, que hizo una instalación con pequeños parlantitos, con un power de 12 volts que estaba alimentado por dos baterías de moto. Sí, ¿Por qué dos? Porque era mucho el tiempo que iba a transcurrir, entonces cuando se acababa una, automáticamente entraba la otra. Y podíamos tener, por el tiempo que necesitábamos, este árbol amplificado con pajaritos, con pequeños parlantitos repartidos en este árbol, para acompañar la escena, para darle un poquito de vida también y que no todo el sonido, que eso es muy importante en la dinámica de una obra, no todo el sonido salga del PA, claro. sino que también tenga pequeñas cosas que le den un poco de dinámica. Voy a ir adelantando. Para, por ejemplo, acá en esta escena, necesitaba el grito de ese personaje, no sé si se ve mi puntero, Sí, y había un personaje que hacía gritos y yo necesitaba esos gritos para generar la tensión de la escena. Entonces, ella usaba, todos ellos estaban en la Valier que iban cambiando el carro también, sonaban ollas cambiando en el carro, luego, bueno, era un trabajo bien detallado, esas puertas que tenían que sonar, pues también había micrófonos ahí. claro, perfecto. Ahí, ese es nuestro árbol sonoro. Ahí hay Sí, una caña, por ejemplo, y ese era nuestro árbol sonoro que tenía que acompañar a Violeta Parra, que era en este caso la, mm, la escena, donde, y esa guitarra también tenía que estar amplificada. Entonces, cuando el actor le está sacando la guitarra a la actriz que cantó, también tiene que tener la capacidad de sacar el micrófono, sí, dejarlo a un lado, luego entra un técnico por atrás que toma ese micrófono y lo lleva, y eso no se tiene que ver. Entonces tenemos que estar todos muy alineados en ese aspecto. Son cosas que no se pueden olvidar. Bueno, eso es más o menos lo que se puede apreciar acá. Bueno, todas esas teles estaban conectadas también a un dispositivo de sonido porque había que rescatar algunos audios de esas teles, de los videos que habían en esas teles. También teníamos un personaje que habla ahí arriba, que escribió la libertad, pero que nunca la creyó posible, que ahí en la que misma pintó guitarra que se flores está de los quemando, campos y que playas, este que personaje le gusta que el tenía que arte, hablar pero que no arriba, que tenía quería que tener un ser política. dispositivo que, que había un cable Reconozco el escondido. que nunca Entonces existió. uno de los técnicos que lleva esta escena corre con el cable atrás escondido y lo enchufa a un cable que viene de arriba para que el otro pueda hablar. Son como cosas que uno va también inventando por la falta de recursos, porque uno no puede nunca tenerlo todo. Por- o ya sea por la cantidad de canales, o sí, claro. siempre pueden haber problemas, y también ese es un punto importante que les quería comentar. Voy a cerrar acá. Es un punto importante que les quería comentar, que es importante eh, no limitar la parte creativa por la técnica, o porque uno piensa, no, es que no vamos a poder tener todo esto, porque a veces con poca técnica se pueden solucionar muchas cosas. Es más importante tener la idea y luego resolver el problema de cómo ejecutarla, antes de limitarnos creativamente por un problema técnico o porque pensamos que quizás no lo vamos a lograr. Pasa mucho eso en nuestro trabajo, que podemos previsualizar que quizás no nos va a alcanzar la técnica o no va. No, primero siempre la parte creativa y luego ver cómo solucionamos ese problema con lo que tenemos. O sea, te digo, así como creo que en esta hora, al final yo tenía, lo que podía tener en el camión eran 16 canales, si mal no recuerdo, y con 16 canales hacía todo. Tenía la banda, tenía todos esos micrófonos, tenía los otros micrófonos dando vueltas. Con eso iba haciendo todo, y lo importante es el resultado
en definitiva, a la persona que está viendo la obra no le interesa cómo, no se cuestiona cómo todo sucedió, y ahí es donde está la magia de nosotros como técnicos de resolver todos estos problemas y ser parte de esta magia. Perfecto. Bueno, sí, se torna también una actividad un tanto estresante, ¿no? Porque estar atento a todos los micrófonos que entran, salen, es una concentración total. Es bastante estresante en ese tiempo que hicimos varias obras en camión, hicimos 3 obras en camión en movimiento y eran súper estresantes porque además en ese tiempo yo no tenía la consola digital que podía Claro, manejar con el iPad, entonces yo tenía que estar obligado a ir sobre el camión sí, con fono y con todo el ruido de la banda atrás. claro, Entonces era algo bastante estresante, pero luego cuando uno ya veía el resultado y todo salía muy bien y era, también es bastante muy gratificante. gratificante, Bien, claro. Pero una buena solución, o sea, yo terminé haciendo esta obra con mi consola, yo uso, no sé si la nombré, pero usaba hasta ahora la Mackie, la DL1608, que me gusta porque tiene snapshot, es muy fácil de usar y en realidad nunca me falló. Creo que la utilizo hace como 6 años y nunca tuve una falla, nunca tuve un problema, nunca así que se quedó algo pegado, nunca tuve claro. un problema, nunca. Y la utilizaba, yo abajo la ponía sobre el camión, yo abajo a veces quedaba a una cuadra entre toda la gente que se junta, entre todo con mi iPad quedaba un poquito lejos a veces, nunca tuve ninguna falla. Mirá La vos. recomiendo en caso eh, para configuraciones más creativas, la recomiendo bastante. ¿Pero le agregabas alguna otra antena o algo? ¿O la O sea, consola misma? no, tienes que tener un Sí, router. sí, exacto. Pues yo tenía un router que me costó muy barato en ese tiempo. Ahora ocupo el router de Mac, que me Sí, da mucha más seguridad y tengo mucho más alcance. Pero a mí me sorprendía este router, que es un TP-Link sí, dual, sí, 2,5 y 5 Hz. Entonces, nunca tuve un problema, la verdad. No, sí. de hecho, en la calle no. De hecho, con este router yo cambié a Mac porque este router en algunos teatros sí me genera problemas. Ajá. Quizás, no sé, mucho celular, encerrado en un lugar, me generaba problemas. Con el router de Mac nunca más tuve un problema y funciona perfecto. Ah, mirá vos. Esa consola no viene con un router incluido. Sí, 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 sí. Eh, Es ultra Vivi- portátil. sí, Viviana te consulta el router externo, ¿usás el AirPort para Mac o usás la función iPort de Mac o Sí, no? Sí, 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 listo. Bien, sí. Eso uso y me funciona perfecto. genial. Ah, bueno, Tengo un Express, creo que se llama. sí, bien, bien, buen dato. Mm. Funciona perfecto. Chicos, ¿alguno si quiere consultar, aproveche el momento, puede abrir el micrófono o ir volcando en el chat, ¿sí? Bien, Daniel, no sé si querías comentar algo más, nos querías llevar a otro lugar. No sé si hay alguna duda. Sí, de a poquito me fueron soltando dudas a través del chat, este, pero bueno, abrirán micrófonos, ¿no? Sí. Sí. Y Daniel, te hago una consulta. Y ahora que estás en Berlín, ¿estás haciendo teatro o no? Ya con la compañía ya no estás, supongo. Sí, sigo con la compañía, trabajo con otra compañía que se llama Teatro de Ocasión, Sí, que es la compañía de teatro para infancia, sí, para primera infancia, y con ellos sigo trabajando, seguimos generando cosas a la distancia,
En este momento estamos trabajando una obra nueva. Estamos haciendo una primera parte que es video, que es parte del proyecto, que es generar un par de videos antes de la obra. Y ahí estoy haciendo la parte musical. Estoy como compositor y como sonidista. Bien. Entonces seguimos haciendo cosas a la distancia y además sigo trabajando con ellos en cuanto a las giras. Yo no trabajo con ellos en Chile, pero sí cuando se viaja a Estados Unidos o China, Japón, que son como los lugares que más visita la compañía. Sí. ¿Por alguna razón eh, en particular? ¿Porque se dio así? Se dio que, claro, con la compañía empezamos una carrera internacional en Europa primero, específicamente en España, Sí, que fue donde más tuvo la compañía, porque trabajamos la primera obra con unos directores españoles, y también porque en España se lleva hace mucho tiempo un trabajo especial de teatro para niños que tiene que ver con no infantilizar a los niños, sino que ver al niño como una persona que es capaz de reflexionar. Entonces, siempre el teatro para niños se había infantilizado, o se ha infantilizado, y se sigue infantilizando, que no tiene que ver con el niño de hoy en día, que no tiene que ver con la capacidad que tiene el niño de hoy en día. Entonces nosotros hacemos un teatro, que es la propuesta que tienen los españoles, no infantilizado. Es ok, decir, es un teatro más familiar, que el papá puede entender cosas y así e igualmente el niño sigue la historia a través de otro elemento. Entonces eso es lo que hemos logrado y por eso en España específicamente en un principio se partió y luego entramos como a un circuito más internacional y el trabajo se amplió hacia nuevos lugares. La compañía ha ido a Bosnia, bueno, Asia, Corea, Japón, China, muy seguido en los últimos 5 años, y Estados Unidos. Daniel, ahí consultan en el chat. En instalaciones fijas, Viviana consulta. En instalaciones fijas, cuando hay que disparar pistas o efectos, ¿estás usando algún software en particular? ¿O Claro, cómo lo trabajas? claro. Con esta compañía, con Teatro de Ocasión, siempre el concepto es muy de la artesanía, rescatar la artesanía, pero hicimos un trabajo, una obra que se llama Lucila, las luces de Gabriela, que es sobre la vida de Gabriela Mistral, no sé si la conocen, Sí, poetisa chilena. Y bueno, ese trabajo, eh, la idea era trabajarlo con pistas, pero que siempre que estas pistas estuvieran vivas. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? El sonidista, la propuesta fue, el sonidista tiene que musicalizar en vivo la obra con la tecnología que nos da Ableton Live, que sería el software, sí, llevado a 56 pistas puestas en el pad. ¿Ya? Lo que quiere decir que todas las canciones, todos los sonidos, todo iba a ser disparado a tiempo real por el sonidista a cargo. Además de los micrófonos, además de los micrófonos inalámbricos, la obra parte con los actores atrás, luego están en el escenario. Son un montón de cajas que se empiezan a abrir y todo esto empieza a funcionar. Y el sonidista tiene que ir musicalizando todo este proceso, toda esta obra a tiempo real en vivo, junto con los actores. Es decir, si la actriz, por ejemplo, se olvidó de entrar en el momento preciso en la canción, tú la tienes que seguir y tienes que cambiar al coro cuando ella cambia y tener todas esas precisiones. claro. Sí, sí, Que, entiendo. que se refiere, entonces, esa obra está hecha sobre Ableton Live. eh, Trabajó ahí un músico externo a la compañía que fue el que hizo todos los tracks.
y ahí luego los fuimos separando juntos para poder tener todas estas canciones y todos estos tracks separados y todas las ambientaciones y toda la sonorización de la obra estuviera en manos del sonidista. Entonces también es bastante estresante la Sí, sí, obra, sí. porque tienes que ir tirando los efectos a las voces, te van apretando los botones del Ableton Live. Eh, Tengo que reconocer que para el estreno, pues yo hice esta obra solamente 5 veces, o 6 veces creo. Luego se traspasó a otro sonidista porque yo me vine a vivir acá a Alemania y la mano izquierda me tiritaba bastante. Era como, sí, porque claro, era un gran desafío. Era como tocar en vivo, pero Sí, sí, con tu compañero con el que estáis tocando a la otra punta, que serían los actores que están en el escenario. claro, sí, sí, sí. Entonces, fue un gran desafío, pero funciona súper bien y en el fondo se cumple el objetivo, que es el concepto de que las cosas, a pesar de que pasen por un computador, de que estén lo más frío hecho, darle una calidez de concierto en vivo, de que uno que está haciendo las cosas siente el vértigo, eso también se traspasa a la gente. Entonces, eso es importante para mí como concepto sonoro y es lo que trato de aplicar siempre en las obras con las que trabajo. Siempre mantener el vértigo y que no sea así que está el típico sonista que está ahí perillando y hablando con el amigo para atrás y agarrando una chelita o tomándose un matecito. No, Sí, sí, nunca sí, tan sí. tranquilo. Sí, sí, se evita la automatización a rajatabla, digamos. Claro, Eh, usamos nada, automatización. hay otra consulta. Bueno, Javier consulta sobre micrófonos, que bueno, sí, ya lo habías comentado, un poco que depende de lo que haya, que hay desde aquellos micrófonos condenser, dinámicos, un lavalier, bueno, Claro, varios. por ejemplo, quiero poner un ejemplo también Sí, de una obra donde utilizamos una técnica del cine que se llama Foley. sí, Entonces un actor en el escenario va sonorizando lo que van haciendo los demás y todo se ve, digamos, está expuesto y ahí utilizamos diferentes tipos de elementos para lograr este objetivo. Entonces ahí, claro, va a depender de lo que queramos hacer, el tipo de micrófono que se utiliza. No hay un elemento, no hay elementos fijos en esto. Todo va a ir ligado a tu creatividad. claro, perfecto. Este, chicos, ¿alguno tiene alguna consulta? Aprovechémoslo a Daniel, lo tenemos conectado. Aquí hay una pregunta que veo que Ujú. preguntan si las disparaba con el mouse o usábamos clips. Están preguntando si ocupaba clips o track. Usábamos clip creo que se llaman los que van, los cuadraditos, digamos, en el Ableton Live que no es la parte de track, sino que Ujú. en la otra edición en vivo. Y usábamos un controlador muy sencillo, barato, ¿cómo se llama? Que es solamente botones Sí, el Launchpad, sí, y con eso íbamos disparando cada track, no usábamos mouse. Claro, depende de la comodidad de la persona, pero para mí era mucho más fácil tener el Launchpad y sentir que estoy tocando más que trabajando en un computador. claro. Está bien, sí, sí. Em, la columna está en los clips o cada track, ¿sí? Estoy leyendo Viviana. Bueno, la verdad Claro, que, eso, tal cual, como dice Viviana. la verdad que muy interesante el trabajo, Daniel. Em, no sé si querías por ahí comentarnos algo más, mostrarnos algo más. De todas maneras, Daniel después va a proponer un nuevo webinar que lo vamos a publicar, pero que ya es más específico del trabajo en sí dentro de esta área. Eh, no sé, Daniel, si quieres agregar algo más. Sí, o sea, todas las dudas que ustedes pueden tener se las pueden hacer llegar a Ramiro a través Dale. de la escuela. Ujú.
si necesitan como, si algo les iluminó cualquier cosa y necesitan como un trabajo más específico, eh, pueden hablar con Ramiro y nos Sí, contactamos y todo muy bien y podemos generar un próximo webinar un poquito más sí. específico respecto a alguna área que a usted le interese. ¿Está leyendo el chat Dani? Sí. Sí. O sea, sistemas ocultos de microfonía, eh, claro, o sea, sistema Lavalier. oculto sería Lavalier principalmente cuando trabajo con sistemas ocultos, sería Lavalier, sería lo único Sí. que no me gustan personalmente. No me gustan. Prefiero el headset, prefiero que se vea Claro. y usar que usar un lavalier que quizás me va a terminar metiendo un ruido, no confío mucho en el sistema lavalier para el teatro. Con los headsets no tenés mucho problema, o incluso, sí, por ahí con los maquillajes, con que se sueltan o se mueven, golpean mucho, no, no has tenido problemas de ese tipo, no. El headset es como el micrófono como en el cuerpo Sí, más del seguro, actor más que estable. más me funciona, encuentro que tienen buen registro, realmente se escucha la voz bien. Sí, sí, Y sobre todo si estás trabajando con música y con actores que cantan en musicales. Para mí, para el musical, ha sido fundamental el headset. Intenté con lavalier para que no se viera y es muy complejo. Hay unos lavalier que son los que van en la cabeza, sí, que me han dicho que funcionan muy bien. No los he llegado a probar, son un poquito caros. Y generalmente lo que he hecho el último tiempo incluso es andar con mis propios micrófonos. bien, Así tengo un mayor control y ya sé hasta dónde puedo llegar. Eh, entonces ese tipo de micrófono todavía no lo pruebo. He visto obras, eso sí, con ese micrófono, donde lo he visto usar solamente donde hay un actor. Entonces no lo he visto frente a un ambiente más ruidoso. Esa claro, es la verdad. No sé cómo funciona en un ambiente ruidoso. Con un actor, dos actores, monólogo, cosas así, funcionan perfecto. claro, sí, sí. Bien, creo que hay otra pregunta en el chat. Eh, Resolume 5 nunca lo he usado, no lo conozco, la verdad, Sí, honestamente. No lo conozco. Mira, mis programas son Cubase, Logic Pro y Ableton, que lo uso específicamente cuando quiero hacer algo así, pero para nada más. Generalmente uso Cubase y Logic Pro en cuanto a producción musical. sí. Ahí Brian le responde un poco, ¿no? Yo tampoco lo conozco, el Resolume. Ah, Claro, dice, sí, está bien. Ah, está bien, está bien. para disparar clips de video, dice. Sí, sí, sí. Está bien, perfecto. Bueno, señores, no sé si quieren comentarles, preguntar. Estamos un poco ya en la hora. Nosotros justamente necesitamos el espacio de sala porque tenemos clase ahora un poquito más adelante. Desde ya, Daniel, enormemente agradecido. Daniel es un gran amigo también. Años que no nos veíamos. Ujú. Y fuimos compañeros de banda en algún momento. Eh, Así que la verdad que para mí es muy, muy lindo este encuentro. No sé si alguno quiere comentar algo, puede hacerlo en este momento. Si no, vamos cerrando. Bueno, te dan las gracias a través del chat. Ujú. Buen trabajo, gracias, gracias, te dicen. Bien. Sí, la verdad que excelente, muy, muy linda charla, Daniel. Bueno, le quiero dar las gracias a todos por mantener el silencio. Ah, no, es broma. Le quiero dar las gracias a todos por estar acá, por haber tenido la paciencia de escuchar. Y bueno, ya saben, cualquier cosa le comentan a Ramiro y podemos juntarnos en otra oportunidad. Dale, vamos a generar un nuevo encuentro, seguramente. Hasta luego a todos. Buenas Muchas tardes. gracias. Un aplauso virtual para Daniel.
A ver, tengo acá una reacción, le mando ahí un aplausito. Chao, Dani. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao, chao.